Y por supuesto a nivel internacional. Está con nosotros el primer invitado de Venezuela al día, Eugenio Martínez, que está de regreso con nosotros. Hola Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Octavio, es un gusto escucharte. Igual para nosotros, Eugenio, gracias por estar con nosotros. Y en medio de todo esto, Eugenio, ¿cómo ves el panorama pensando los días que faltan para las elecciones y lo que se ha preparado en función de esas elecciones? Bueno, si la elección presidencial del 28 de julio se realizó en un contexto, en el peor contexto posible de la última década, el proceso que está convocado para el 25 de mayo se realiza en unas condiciones aún peores a las del 28 de julio, especialmente porque a partir de la elección presidencial del 2004 queda claro o ha quedado claro que la legitimidad electoral no es de interés de Nicolás Maduro ni de la coalición que lo mantiene en el poder. Estas son unas elecciones, primero, que no han debido mezclarse, parlamentarias, el ámbito parlamentario y el ámbito regional. Es un proceso donde no hay información pública verificable de lo que está haciendo, de las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral en cuanto a habilitación de candidatos, habilitación de partidos políticos, auditorías al registro electoral, auditorías a la plataforma automatizada de votación, y en líneas generales parece un evento privado entre el Consejo Nacional Electoral y los partidos, los 36 partidos que están convocados a participar. Probablemente cuando uno dice 36 partidos participando y más de 1.000 candidatos fuera de Venezuela, puede dar una impresión falsa de esos números, porque esos números pudiesen indicar que se trata de una democracia plena, de una democracia vigorosa. En líneas generales hay que decir, de los 36 partidos que están participando, casi la mitad de esos partidos son organizaciones que han sido intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia y donde se ha cambiado a las autoridades legítimas de esas organizaciones, y prácticamente un tercio de los otros partidos que participan son organizaciones que fueron creadas de forma express, sin pasar sin cumplir con la mayoría de los requisitos legales que se requieren en la ley para registrar organizaciones con fines políticos. En líneas generales, la disposición a participar en este momento para las elecciones del 25 de mayo es muy baja. La mayoría de las encuestas ubican el deseo a participar en un 30-35% de la población, uno de los datos más bajos de disposición a votar que se recuerde en procesos en la última década, al menos en Venezuela. Y adicionalmente, creo que es importante resaltar que quienes dicen que van a participar, la amplia mayoría de quienes dicen que van a participar, son quienes se identifican con el Partido Socialista Unido de Venezuela y quienes se identifican con el presidente Nicolás Maduro. Si solamente se consulta la opinión de quienes se dicen opositores o quienes se dicen independientes, la disposición a participar entre estos grupos cae al 20%, incluso menos del 20% en algunos estudios de opinión pública. Eugenio, si comparamos con el 28 de julio y lo que eran los partidos políticos de oposición con respecto a la 25 de mayo, ¿cuáles quedan de aquellos partidos realmente de oposición en estos últimos 9 meses? Bueno, habría que recordar que en el año 2024 el Consejo Nacional Electoral permitió la participación, o permitió que tres partidos postularan a Edmundo González como candidato presidencial. De esos partidos fueron Un Nuevo Tiempo, la MUT y el Movimiento por Venezuela. La MUT está en un limbo legal en este momento porque el presidente de la MUT es Edmundo González. El Movimiento por Venezuela fue ilegalizado o no le fue permitido participar en las elecciones del 25 de mayo. Así que de las tres organizaciones políticas que participan, que postularon a Edmundo González el 28 de julio, solamente una, Un Nuevo Tiempo, es la que está participando. Mención aparte merece el Partido Centrados, que postuló a Enrique Márquez, y digo que es una mención aparte porque Enrique Márquez, que fue candidato presidencial el 28 de julio y fue uno de los pocos candidatos diferentes a Edmundo González que reclamó los resultados del 28 de julio, se mantiene detenido, o el gobierno venezolano lo mantiene detenido, privado de libertad. Así que de los cuatro partidos que en teoría
plantaban verdadera oposición a Nicolás Maduro, que realmente les interesaba el cambio de poder en el legislativo, en el ejecutivo venezolano, solamente una organización política, que es Un Nuevo Tiempo, sobrevive a la elección presidencial del 28 de julio. Sí. Eugenio, en esa medida, si digamos cada este partido político tiene su particularidad, pero por otro lado tampoco hay suficiente ánimo para salir a votar, ¿qué se pueden esperar de esas elecciones regionales? Sabemos que puede ser, digamos, como una primera radiografía de cómo está la confianza en las instituciones, pero ¿qué se puede esperar teniendo en cuenta estas condiciones que ya venimos conversando? Bueno, como les decía, la disposición a votar oscila entre 30 y 35%, dependiendo del estudio de opinión pública que se consulte, y la amplia mayoría de esas personas que dicen que van a votar son personas que se identifican, electores que se identifican con Nicolás Maduro, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Al día de hoy podemos suponer que va a haber un arrase absoluto de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela en las gobernaciones que van a ser electas, y que adicionalmente, por el sistema de sobrerepresentación de mayorías que se usa en nuestro país, la amplia mayoría de los 285 cargos del Parlamento Nacional van a quedar en manos de los postulados por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sería muy extraño, a efectos del resultado electoral, que los partidos diferentes a el Partido Socialista Unido de Venezuela, los candidatos que son distintos a los del Partido Socialista Unido de Venezuela, obtuviesen más de 15 curules en la próxima Asamblea Nacional. Sería muy extraño si se mantiene la actual disposición a votar que se ve en las encuestas. Eugenio, ¿y tú crees que esta postulación de Enrique Capriles y este grupo de opositores cambia un poco esa tendencia a 27 días de las elecciones? Porque hoy es 28 de abril ya. Parece muy complicado que por la forma en que se ha anunciado la participación del ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, vaya a cambiar el ánimo de quien se dice opositor a participar. En todo caso, creo que es importante recordar que solo en el estado Zulia, donde el gobernador actual es Manuel Rosales y se está postulando a la reelección, solo las encuestas del estado Zulia sugieren que hay un ánimo mayor a participar entre quienes se dicen opositores. El estado Zulia es en este momento una isla desde el punto de vista político, desde el punto de vista de participación electoral del resto del país. Creo que también es importante, sobre las elecciones del 25 de mayo, recordar que el gobierno venezolano va a elegir autoridades para el estado de la Guayana Esequiba, un estado que se creó en el año 2024. Y la elección de autoridades para el estado de la Guayana Esequiba, que es una anexión, es el 24º estado que tiene ahora Venezuela, según la Gaceta Oficial, seguramente va a avivar los reclamos internacionales sobre la disputa limítrofe con el territorio formal que en este momento está en reclamación con la Guayana Esequiba. Eugenio, en medio de todo esto que se presenta, digamos, más allá de eso que nos dices de la cantidad de gente que tiene ganas de votar o no tiene ganas de votar, de cómo se presenta el panorama, en principio tú puedes o tú crees que el CNE puede dar garantías de un proceso, digamos, que pueda ser limpio a la vista de los demás. ¿Crees en principio que el CNE está con capacidad de eso en estas elecciones? Sinceramente es imposible hablar de las condiciones y garantías, tanto técnicas como políticas, de la elección del 25 de mayo, porque no hay información verificable sobre lo que ha hecho o dejado de hacer el Consejo Nacional Electoral para organizar estos procesos. De hecho, algo tan elemental para unas elecciones parlamentarias como los circuitos, como las circunscripciones de votación, a poco menos de un mes de la elección, ni siquiera se conocen las circunscripciones de votación, aunque ya se postularon candidatos a los 285 cargos que inconstitucionalmente van a ser elegidos el 25 de mayo. Inconstitucionalmente porque la Constitución venezolana limita el tamaño del Parlamento a 167 curules, pero ya esta es una discusión que viene de cambios que se hicieron en el 2020.
para ser muy concreto en tu pregunta, Octavio, salvo que se designe un nuevo Consejo Nacional Electoral, va a ser muy complicado hablar de condiciones o poder valorar las condiciones de un proceso electoral en Venezuela. Eso te iba a preguntar, Eugenio, sobre el calendario electoral. Tú que lo conoces perfectamente, los pasos, las fechas, qué debe hacerse previo a cada elección. ¿Se ha cumplido en algo? ¿No se ha cumplido en nada? ¿Se ha cumplido como el CNE ha querido? El tema es que no es verificable porque ni siquiera hay un cronograma de actividades para la elección del 25 de mayo. No hay un cronograma oficial de actividades. Hay versiones del cronograma que el Consejo Nacional Electoral ha distribuido entre los partidos políticos que participan y es un cronograma que ha sido modificado en varias oportunidades. Así que en esencia no hay forma de verificar qué ha hecho o qué ha dejado de hacer el Consejo Nacional Electoral y de lo que ha hecho, si lo ha hecho bien o mal. El CNE asegura que ha cumplido con el 70% de las actividades de su cronograma, pero insisto, no hay forma de poder verificar que lo que dice el CNE es cierto o no. O sea, es decir, eso que veíamos antes de que en tal fecha comienza la campaña, en tal fecha revisamos las máquinas, en tal fecha vemos el tarjetón, hasta tal fecha hay modificación, todo eso establecido por fecha, por límite, eso en esta elección no ha sido público. No es público, no son fechas que sean públicas, son fechas que maneja a discreción el CNE con algunos de los partidos que están participando. De hecho, en su balance de actividades, el CNE dice, por ejemplo, que auditó el registro de votantes, pero no dice ni siquiera el número total de electores que están habilitados a participar en el 25 de mayo. Hay unos datos extraoficiales que vienen de los partidos que están participando, pero es que ni siquiera el número real, el número definitivo de electores que están convocados a participar es de dominio público. Eugenio, supongo que mucha gente hoy te pregunta, y si no me corriges, pero creo que mucha gente te pregunta si tú recomiendas votar o no votar. Desde el 28 de julio quedó demostrado que la legitimidad electoral no es una prioridad para Nicolás Maduro ni para la coalición que gobierna en Venezuela. Y digo esto, recuerdo este tema, porque los argumentos de quienes han decidido participar, como los argumentos de quienes han decidido no hacerlo, son exactamente los mismos que se han valorado durante la última década en Venezuela, cuando primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro sí tenían interés en la legitimidad electoral. ¿Por qué digo esto? Porque el grupo que participa lo está haciendo bajo la premisa de conservar espacios de poder. Sin embargo, no explica cómo conservar o perder esos espacios de poder afecta en alguna manera o contribuye en alguna manera a la ruptura de la coalición gobernante. Tampoco lo está explicando el grupo que se abstiene, cómo dejar de acudir a las urnas de un proceso organizado por una autocracia cerrada va a afectar en alguna manera a la coalición gobernante. No pareciera que existe una planificación estratégica en ninguno de los dos bandos para que esa acción o esa ausencia de las urnas pueda contribuir a que se respete el resultado del 28 de julio, a que se convoquen nuevas elecciones o a que se democratice el país. Y lamentablemente el debate sobre participar o no el 25 de mayo aleja el punto de mira sobre lo que realmente es prioritario en el 2025, que es la reforma constitucional que ha planteado Nicolás Maduro. Una reforma que va a modificar toda la división política administrativa del país, una reforma que va a cambiar el modelo socioproductivo del país y una reforma que puede incluso cambiar el concepto de propiedad que hemos venido utilizando desde que somos, desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En líneas generales, la prioridad de la oposición, más allá del reclamo sobre el 28 de julio, debería estar en la defensa de la Constitución ante la amenaza de un cambio y de la imposición del poder comunal, un tema del que prácticamente la oposición no habla porque está demasiado ocupada en atacarse mutuamente entre los que participan o dejan de hacerlo, sin plantear una respuesta concreta a qué se va a hacer cuando se avance en la reforma constitucional y qué se va a hacer ante un eventual referendo para aprobar o no esa reforma. Sí, Eugenio, última pregunta, que sé que tienes otros compromisos. Recuérdanos cuántos diputados se eligen ahorita en esta elección y según la proyección que ustedes tienen de participación,
¿Cuánto creen que es lo máximo que la oposición puede llegar a obtener, tomando en cuenta que Enrique Capriles llama a votar y su grupo, pues? Se van a escoger 285 diputados principales. Insisto que 285 es un número inconstitucional porque la Constitución limita a 167 la cantidad de diputados que tienen que integrar el Parlamento. Dicho eso, de los 285 diputados, si se mantiene en la tendencia de participación que hay hoy en día y por las particularidades que tiene el sistema electoral venezolano de sobrerepresentación de mayorías, los distintos grupos diferentes al Partido Socialista Unido de Venezuela estarían condenados a tener en promedio 15 de esos 285 diputados. Sería muy extraño que con la actual disposición a participar de los opositores independientes, los grupos diferentes al PSUV obtuvieran más de 15 diputados el 25 de mayo. Estamos hablando de mucho menos que el actual Parlamento, correcto, ¿no? De esta oposición que está allí. Los grupos que hacen vida en el Parlamento, que fueron electos en el año 2020, tienen el 9% de las curules, un poco menos de 12 diputados al día de hoy. O sea, prácticamente igual quedaría el Parlamento luego del 28 de mayo. O para el año que viene, pues, que es cuando arranque el nuevo Parlamento, el 5 de enero de 2026. Sin cambios significativos en la correlación de poder con una amplia mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eugenio, muchas gracias como siempre. Éxito, que salga todo bien en cualquier momento.